hermanos. Pueden tomar asiento en esta noche. Y los invito a que vayan buscando en sus Biblias el libro de Primera de Samuel, que hemos empezado a estudiar desde la semana pasada, capítulo 2, en esta noche. Y ya la semana pasada vimos un poco de la historia de Ana, que es la mamá del profeta Samuel, sobre su nacimiento, cómo ella hizo esa oración, ¿verdad?, de fe, para que el Señor la contestara. Y cómo el Señor contesta, ¿verdad?, esas oraciones, cómo Dios nos da, ¿no? Muchas veces lo que pedimos en fe, dice la palabra de Dios. Y ese agradecimiento, ¿verdad?, que ella tuvo, generó un gran gozo en ella, generó una alabanza en su corazón, una alegría de gratitud. Y en el capítulo 2 que vamos a empezar a leer hoy, vamos a ver un poco de lo que expresa ella desde su corazón hacia lo que es la manera en la que ella reconoce el poder de Dios. Y ese es el tema para esta noche, reconociendo el poder de Dios, mis hermanos. Porque eso es lo que hace ella a través de estos 10 versículos que vamos a leer en esta noche. Y es bien interesante esta historia, porque imagínense, ella pidió por este muchacho y al final dice que ella cumple su promesa, que ella dijo que lo iba a entregar para que cuide, ¿no?, el templo de Dios, dice su palabra, que se forme dentro de los caminos de Dios. Y el profeta Samuel es quien termina ungiendo a los primeros 2 reyes del pueblo de Israel, a Saúl y luego a David, de donde vendría el Salvador, ¿verdad? Entonces solo imagínense qué grande regalo le dio Dios a esta mujer, qué gran privilegio, se podría decir así, le concedió. Entonces por eso quiero que hoy veamos 7 lecciones que nos dejan sobre lo que es cómo reconocer el poder de Dios en nuestra vida. Y quiero que vayamos a la primera, que es que Dios es el centro de la verdadera alegría. Vamos a leer los primeros 2 versículos para que veamos por qué, comenzando ella, dice: Dios es el que da la verdadera alegría. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 1 nos dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y acá, mis hermanos, en estos versículos vemos cuando ella dice: por cuanto me alegré en tu salvación. Es decir, que la verdadera alegría, mis hermanos, viene de esa relación íntima con Dios. Ella está dando alegría verdaderamente porque pudo tener esa relación con Dios en ese momento de sus oraciones. No solo por el hecho de que Dios le contestó su oración es que estaba alegre, fue el hecho que ella se dio cuenta de que verdaderamente tenía una relación con Dios. Se dio cuenta que la verdadera alegría no está en que Dios nos conceda las peticiones que nosotros tengamos. La verdadera alegría está en saber que tenemos un Salvador, en saber que Dios perdonó nuestros pecados, en saber que en Dios tenemos una nueva oportunidad de vida, en saber que Dios nos está dando un propósito para nuestra vida. Esa es donde ella enfocó la verdadera alegría de su corazón. No solamente es el hecho de que vamos a adorar a Dios porque venimos para ver si nos cumple algunas cosas o si me ayuda, ¿no?, con mi carácter o mi manera de ser. Y todo eso es importante, mis hermanos. Pero la verdadera alegría, el gozo de nuestra salvación, dice su palabra, es saber que vamos a estar con Él. Es reconocer que en Dios encontramos una verdadera alegría del corazón. Veamos lo que le decía Pablo a los filipenses
Les dijo, regocijaos. Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. No solo está diciendo, pidan a Dios lo que necesiten. Él está diciendo, regocijaos siempre en el Señor. Alegrémonos en Él. Por eso cuando venimos aquí y cantamos alabanzas a Dios, mis hermanos, es cuando sentimos en verdad muchas veces esa presencia de Dios de las alabanzas. Porque estamos alabándolo a Él. Porque esa es la alegría que llena nuestro corazón. Salmos 16:11 nos dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en la presencia de Dios. Delicias a tu diestra para siempre. Es decir, mis hermanos, que la verdadera alegría siempre proviene de Dios. Y eso es lo que está reconociendo ella primeramente. Que la verdadera alegría siempre viene de Dios. Me gustó mucho este versículo, Habacuc 3:17-18, en donde dice algo que está reconociendo acá el profeta y que muchas veces en nuestra vida nos cuesta a veces reconocer un poco, mis hermanos. Dice la palabra en Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y acá el profeta está diciendo, aunque no tengamos nada, aunque de repente pueda ser que vengan problemas a mi vida, que de repente haya escasez en lo material tal vez, aún con todo y eso, yo alabaré a Dios. Eso es lo que ella estaba reconociendo en ese momento. Creo que Ana en un momento dijo, aunque Señor siga orando y tal vez no llegue nunca ese bebé, pero aún así yo me gozaré en ti todos los días de mi vida. Y es que esa es la alegría que tiene que tener el cristiano, mis hermanos. Como dice el canto, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿Sí? Si cantamos eso, mis hermanos, ¿cómo podemos andar tristes muchas veces? O decaídos. No, recuerda que tu alabanza siempre está en Dios. Y ese versículo de Habacuc, cuando lo leía, yo dije, Señor, qué verdad más grande. Que aunque no tengamos muchas veces lo material, pero la alabanza siempre va dirigida a ti, y la alegría es saber que tenemos un Dios salvador, mis hermanos. Y segunda lección que también me muestra este canto, en los versículos del 3 al 5, y es que Dios humilla al orgulloso y exalta al humilde. Veamos 1 Samuel 2, 3, 5. Continuemos leyendo y dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca pesar las acciones. Él es quien las juzga. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Y en la Nueva Traducción Viviente, ese versículo 5 me gusta porque lo explica un poco mejor. Dice, los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre. Los que morían de hambre ahora son saciados. La mujer que no podía tener, ahora tiene 7. Y la mujer con muchos hijos se consume. Y es que, mis hermanos, cuando reconoces el poder de Dios, solo lo vas a poder reconocer cuando nos humillamos delante de Él. Cuando llegamos de una manera humilde. Cuando ponemos en humildad nuestro corazón. No es referirse a que vamos a venir así todos con ropas rasgadas y eso, ¿verdad?
por fuera, no, es una humildad interna del espíritu. Nada de querernos exaltar, porque dice su palabra que el que se exalta es humillado. Y eso es lo que ella hizo. Si nos ponemos a pensar, ella se humilló delante de Dios. Esa fue la manera en la que muchas veces Dios escucha tu oración. Cuando vienes y te humillas delante de Él. Cuando reconoces, Señor, no soy nada sin ti. Cuando reconocemos que toda nuestra sabiduría, lo que hemos hecho en la vida, todo es por misericordia de Dios. Creo que el apóstol Pablo lo expresó muy bien cuando dijo, todo lo que he ganado, dijo, lo tengo por basura. Todos sus títulos, dinero que él tenía, porque se cree que el apóstol Pablo pues era alguien de dinero, era un fariseo estudiado en la ley. Y aún así él dijo, todo eso lo desecho, dice, solo por haber aprendido sobre Cristo Jesús. Todo lo demás, dijo, no importa. Entonces él llegó con esa humildad. Y eso es lo que nos está enseñando acá estos versículos. Dice que no multiplica, dice, palabras de grandeza y altanería. No vamos a venir delante de Dios, ¿verdad? Señor, yo declaro que me vas a bendecir todo este año. Y hermanos, no vemos lo que nos está diciendo la palabra. Dice, sé humilde cuando vengas delante de Dios. No vengas tú a querer mandar a Dios como queremos hacer muchas veces, ¿verdad? Vengamos en humildad, mis hermanos. Mira lo que nos dice Proverbios 16, 18, que ya la palabra nos está diciendo ese. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ya la palabra de Dios te está aconsejando. No es bueno que vives por la vida de manera altanera o creyéndote más que los demás. Lo podemos ver tantos ejemplos que se han dado en la historia de personas que se creían muy importantes, que estaban en algún puesto importante, y de un día para otro todo se cae. ¿Y cómo quedan después esas personas, no? Que creyeron que siempre iban a estar en el poder o que iban a tener una autoridad sobre algo, ¿verdad? Y por eso, mis hermanos, nos dice la palabra, aprendamos a ser muchas veces humildes también. Muchas veces cuando llega alguien nuevo a un trabajo y quiere llegar ahí como queriendo hacerse el importante, el que lo sabe todo, ¿qué pasa? Termina cayendo muchas veces mal con las demás personas, ¿verdad? Entonces, así mismo con Dios, mis hermanos, no podemos llegar como diciendo, Señor, ya viste todo lo que yo he hecho, ya viste todo lo que tengo. Y se nos olvida que es por la gracia de Dios. Amén. Ella estaba reconociendo en humildad que tal vez todavía no había podido ella tener ese deseo de su corazón, ¿verdad? Que era concebir un hijo. Pero llegó en humildad sin exigirle nada a Dios. Veamos lo que dice Santiago 4:6. Pero el de mayor gracia dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ya la palabra de Dios nos está dando otra vez lo mismo, ¿verdad? Dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde de corazón. Mateo 23:12, que es, creo yo, un texto más conocido también. Mateo 23:12 nos dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y es lo que les dijo Jesús cuando les lavó sus pies a sus discípulos. Ellos dijeron, Señor, ¿cómo es que tú vas a hacer eso por nosotros, verdad? Pero ¿qué les dijo Él? Es necesario que yo lo haga para que ustedes vean que el mayor es el que les sirve a todos. Que muchas veces el servicio hacia los demás va a demostrar esa autoridad que muchas veces podemos llegar a tener. ¿O no es verdad que cuando una persona te trata bien y no la ves que sea altanera ni nada, tú sientes cierta confianza con esta persona? Cuando una persona es amable en todos sus aspectos, hermanos, siempre tiene las puertas abiertas en cualquier lugar.
Y eso es el consejo que nos está dando hoy la palabra de Dios. Si queremos venir delante de Dios, hagámoslo con humildad, mis hermanos. No nos sintamos nunca arrogantes o orgullosos por las cosas que tengamos. Aprendamos a entender que todo es por el poder de Dios y su misericordia que las tenemos. Y eso es lo que nos está enseñando en este caso, que la humildad es la clave para recibir muchas veces la gracia de Dios. Y la tercera lección, mis hermanos, que quiero que veamos en esta noche también es Dios es soberano sobre todas las circunstancias de la vida. Que Dios es el que controla todo en nuestra vida, mis hermanos. Veamos los versículos del 6 al 8. Siempre del capítulo 2 de 1 de Samuel. Versículo 6 dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y de muladad exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó en ellas al mundo. Mis hermanos, nada se escapa de lo que es el control de Dios. Él siempre tiene el control de todo. Siempre tenemos que confiar en su providencia. Confía en Dios, aún en momentos difíciles, mis hermanos. Si recordamos la historia del capítulo 1, dice que la otra esposa de Elcana muchas veces como que la quería humillar a ella, ¿verdad? Porque no daba hijos. Me imagino que eso para una mujer debe de ser algo muy complicado. Y así mismo en nuestra vida muchas veces podemos pasar por tiempos difíciles, por situaciones complicadas en nuestra vida, pero sobre de todas ellas nos está diciendo la palabra que Dios siempre está en control de todo. Que ante cualquier circunstancia de la vida, dice que Él levanta del polvo al pobre, del muladar exacta al menesteroso, para ponerlo junto con príncipes, dice, y heredar en un sitio de honor. Que Él mata y da vida. Es decir, que Él tiene el control de todas las cosas que pasan en tu vida. Pero muchas veces es bien difícil que muchas veces lo reconozcamos. A veces nos cuesta reconocer que si de verdad este será la voluntad de Dios, o este es el propósito que Dios tiene para mi vida, que esté pasando de prueba en prueba. Pero recuerda que muchas veces la prueba produce esperanza y también fe en nosotros. ¿Sí? Muchas veces, si no pasamos por problemas, no crece tu fe. Dice que la prueba produce fe siempre en el cristiano. Salmos 103:19 nos dice, 103:19 dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. No dice que solamente sobre unos, dice sobre todos. Jeremías 10, del 12 al 13, nos habla también sobre ese control que tiene Dios sobre todo. Dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Ese es el poder que tiene Dios, mis hermanos. Recordemos cuando están los discípulos con él en aquella barca, ¿no? Y que estaba aquella gran tormenta, y que él solamente se paró y dijo: detente. Y dice que se detuvo aquella tormenta, ¿no? Él demostrando el poder que tiene aún sobre los elementos ante sus discípulos. Y cuánto más poder no tiene Él en las tormentas que vengan a tu vida.
cuánto más poder no va a tener Dios en todos esos problemas que muchas veces vamos a tener que afrontar en la vida. Recuerda que Dios siempre tiene ese control y esa soberanía sobre nosotros. Aprendamos a confiar en Dios, mis hermanos. Y la cuarta lección que podemos ver también, mis hermanos, acá, es que la oración ferviente tiene poder. La oración ferviente del cristiano siempre va a tener un poder especial, mis hermanos, delante de Dios. Porque Dios escucha a los que claman con fe, dice su palabra. Porque la oración no solo transforma las circunstancias de tu vida, sino también tu corazón, mi hermano. Muchas veces cuando has pasado por alguna prueba, en verdad no has tenido después un cambio dentro de ti, en tu actitud, en tu manera de ver la vida. Muchas veces cuando pasamos por pruebas, nos damos cuenta que aquellos problemas que veíamos como grandes problemas, de repente se vuelven insignificantes cuando lo comparas con lo que Dios hace en tu vida. Pero pues eso es una oración ferviente, mis hermanos. Que no desfallezcamos nunca en la oración, que es algo muy importante en la vida de todo cristiano. El tener esta oración, yo me imagino que Ana él oraba por ese bebé todos los días. No había de seguro ningún momento en el que no pidiese por ello. Y no sé si alguno de nosotros tendrá alguna petición especial por Dios, pero hermanos, pidamos por ella con fervor, con clamor, todos los días. Yo creo que más de alguno tiene algún deseo dentro de su vida que tal vez Dios aún no le ha contestado. Hermano, sigue pidiendo, porque muchas veces tal vez Dios no contesta en el momento, porque como todo buen padre, Él sabe cuando en verdad sabe que tiene que contestar. Muchas veces a nuestros hijos yo creo que les tuvimos que decir que no porque no quisiéramos muchas veces cumplirles las cosas que ellos querían, sino que, como dijo alguien, muchas veces es para protegerlos, porque no están listos si es algún juguete muy peligroso y que ellos te están queriendo comprar, todavía no están listos para ese tipo de juguetes. O tal vez es alguna salida que ellos quieren hacer, ¿verdad? Hijo, no puedes ir a ese lugar, todavía no tienes edad para cuidarte tú solo. Y así es Dios muchas veces con nosotros. Hijo, todavía no, espera, estás madurando todavía un poco en la fe. Y cuando maduras en tu fe es cuando empiezan muchas veces a llegar bendiciones, porque Dios sabe que ya estás listo. Entonces yo me imagino que Dios tuvo que ir preparando a esta mujer, y cuando llegó el momento dijo, ahora sí, es el momento para que puedas tener a ese bebé y prepararlo para que me sirva en todos mis propósitos. Y entonces eso nos está demostrando acá, mis hermanos. Colosenses 4:2 nos dice: perseverad en la oración y velando en ella con acción de gracias. El apóstol Pablo les dijo a los filipenses en el primer capítulo, Filipenses 1:9, y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Y creo que esa es la oración que cualquier padre desea para sus hijos. En este caso, pues Pablo, como hijos espirituales, ¿no?, que tenía a tantas iglesias que él escribió, que qué deseo no tenía él, ¿verdad? Que abundaran en conocimiento de Dios, en amor de Él, para que ellos pudieran ser aprobados delante de Cristo. Y como esa oración ferviente vamos a encontrar muchas otras en la palabra de Dios, mis hermanos. Jesús les dijo a sus discípulos, orar y velar, dijo, ¿verdad?, para que no caigan en tentación. Por eso es que la oración, mis hermanos, es algo muy importante e indispensable en la vida del cristiano. Y cuando
tienes esa oración, mi hermano, te das cuenta que el quinto punto de esta noche, esta quinta lección es que Dios cuida de los suyos. Versículo 9 dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Es decir, Dios guarda, mis hermanos, a los que están en Él. Dice que bajo la sombra de sus alas estamos seguros, su palabra. Dice que Dios protege a quienes le son fieles. ¿Y cuántas veces no lo hemos visto, mis hermanos, en nuestra vida? De cuántas cosas no nos ha librado el Señor. No solo de muchas veces un accidente, muchas veces de malas decisiones. Muchas veces dijiste tú: Señor, ¿será que me embarco en esta inversión? Algo tan simple muchas veces. Señor, ¿será que este trabajo me conviene? Y muchas veces de repente ya no te llamaron del trabajo, ¿verdad? Para la entrevista que fuiste, tal vez no te llamaron. Pero aún allí, en esos momentos, mis hermanos, Dios te está cuidando. Amén. Porque no sabe qué problemas te pudiste haber metido tal vez en ese tipo de trabajo. Y así es Dios, mis hermanos. Dios cuida de todos nosotros cuando somos fieles delante de Él. Dios siempre va a cuidar de ti. Por eso ella dice que Él guarda los pies de sus santos. Dice que los impíos perecen en tinieblas porque toman malas decisiones, porque no están guiados por Dios. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Está diciendo que nadie se confíe de su fuerza. Nadie se confíe de todas tus habilidades, ¿no? Sino que confía primero en Dios y verás que Él siempre va a cuidar de ti. Primera de Pedro, capítulo 5. El apóstol Pedro escribió y nos dice, primera de Pedro 5:6, dice su palabra: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y qué verdad es esa, mis hermanos. Él siempre va a tener cuidado de nosotros. Por eso Él dice: deposita todas tus cargas, todos tus problemas en Dios, porque Él va a tener cuidado de ti. Salmos 121:3 nos dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá nunca el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. La palabra de Dios nos está diciendo, mis hermanos, que Él nos cuida en todo momento. Él nunca descansa y siempre está al pendiente de todos sus hijos. En Salmos 34 encontramos también algo de que Dios nos cuida en todo momento. Salmos 34:15. Nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Porque Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Por eso dice su palabra que Dios cuida de su pueblo. Dice que no serán condenados los que en Él confían.
Y qué promesa de Dios, mis hermanos, que tenemos la salvación en Él, por medio de su Hijo Jesucristo. Y por eso, mis hermanos, recordemos que Dios siempre tiene el cuidado de nosotros. En todo momento. Así que ya vimos que Dios dice que va a ser el centro de nuestra alegría, que Dios humilla al orgulloso y exalta al humilde. Sabemos que Dios es soberano sobre las circunstancias, que tenemos que tener una oración ferviente y que Dios nos cuida en todo momento, mis hermanos. Y la sexta lección que encontramos va a ser en el versículo 10, y es que la justicia divina es inevitable. Dice su palabra, versículo 10: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y es que al final, mis hermanos, Dios siempre es un Dios justo. Y muchas veces dice su palabra, ora por tus enemigos, porque muchas veces el juicio de Dios va a caer sobre ellos. No necesariamente sobre, de la manera que alguna vez lo pidieron Santiago y Juan, ¿verdad? Que les dijo, Señor, que caiga fuego del cielo sobre estos hombres que te han ultrajado. Pero muchas veces al impío lo pueden abatir también las pruebas de Dios. Y cuántas veces, no sé si lo han visto en sus vidas, ¿verdad? De esa persona que tal vez te hacía la vida difícil muchas veces, como el Señor lo terminó quitando muchas veces, tal vez no de la manera que tú esperabas, pero muchas veces es como Dios obra, mis hermanos. Pues esa es su palabra, que nunca hay que dañar a un hijo de Dios, porque cuando alguien camina derecho y fiel delante de Dios, créanme, mis hermanos, que el Señor tiene cuidado de ti y te hace justicia en todo momento. Y eso es lo que le está ella reconociendo al final, que Dios le ha hecho justicia delante de ella. Veamos lo que dice Salmos 9:7. Salmos 9:7. Salmos 9:7. Porque Jehová permanece para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantar a Jehová que habita en Sión. Y acá vemos, mis hermanos, lo que Dios hace, ¿verdad? Dice que Él juzgará al mundo, dice, con justicia, y a los pueblos con rectitud. Isaías 9:7 nos dice: lo dilatario de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, mis hermanos, que la justicia de Dios siempre va a estar para todo el mundo en un momento, y es algo que tenemos que confiar, que Dios lo cumplirá en su tiempo, aún en nuestras vidas. Y por último, mis hermanos, en este versículo 10 también encontramos algo, que es que las promesas de Dios siempre se cumplen. Y quiero que veamos una parte de este versículo 10, las últimas dos líneas, donde dice:
dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y acá la promesa que Dios está mostrando es la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Por eso dice que Dios dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Y ese es donde se cumple el plan redentor de Dios, cuando dice que va a enviar a Cristo al mundo para que puedan ser salvos por Él. Y acá, mis hermanos, nos demuestra que las promesas de Dios siempre se cumplen. Esto se dijo casi 1000 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Y vemos cómo desde ya se estaba anunciando su llegada a este mundo. Veamos en Lucas 24, versículo 44, cuando se da después de la resurrección, que se aparece a sus discípulos. Lucas 24, 44, para que veamos lo que Él les dice en ese momento. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y allí, mis hermanos, nos está demostrando cómo la promesa de Dios se cumplió, de demostrarles a ellos que en todo lo que ellos conocían, del Génesis al Levítico hasta Deuteronomios, todo lo que escucharon de los libros históricos, de los profetas, en los mismos salmos, ya se hablaba de la llegada del Mesías, de lo que era nuestro Señor Jesucristo. Pero solo fue hasta después de la resurrección y estando con ellos que Él les tuvo que abrir el entendimiento y que ellos se dieran cuenta que era verdad, que el Señor Jesús siempre ha estado en toda la Biblia anunciando su llegada. Gloria a Dios. Y eso es lo increíble, mis hermanos, de estos 10 versículos que vemos acá, como del poderío que tiene Dios, ¿verdad? Que en Dios hay alegría. Para llegar a Dios tenemos que ser humildes, reconocer su soberanía, orar fervientemente, mis hermanos, todos los días, que Dios siempre cuida de los suyos y que tenemos un Dios de justicia y que las promesas de Dios siempre se cumplen, mis hermanos, y tengamos fe en ellos. Y el último versículo dice que el Cana, versículo 11, que es el papá, volvió a su casa en Rama, y el niño Samuel, ¿verdad?, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Es decir, ya estaba, me imagino, como en sus 12 años más o menos el pequeño, y lo dejó allí ya sirviendo en el templo de Dios. Y podemos ver cómo al final el poder de Dios, mis hermanos, fue tan grande que les dio esta bendición a esta familia. Más adelante dice que inclusive ellos, después de entregar todo eso, dice que más adelante vamos a ver que tuvieron hijos e hijas. Es decir, Dios les dio todavía más bendición. Y eso pasa cuando reconoces el poder de Dios en tu vida, mis hermanos. Así que los invito a que oremos en esta noche. Amén. Y le digamos y agradezcamos a Dios, mis hermanos, por todo lo que Él es y todo lo que nos ha dado.